Vamos a continuar entonces hoy con esta serie de conferencias sobre la familia. Hemos hablado acerca de la familia, un sueño de Dios. La familia es un diseño divino. La familia fue un sueño eterno, divino. El Padre y el Hijo pactaron desde antes de la fundación del mundo. El Hijo le daría más hijos al Padre y el Padre le daría una esposa al Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Todo está planeado para hacerse en familia. Todo está planeado para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios. Dios lo diseñó echar a andar y Dios diseñó que se desarrollara precisamente a través de la familia. Dios no va a hacer nada si no lo hace a través de su familia. Dios no va a hacer nada si no lo hace a través de su casa. Dios no va a hacer nada si no lo hace a través de esta nueva administración y economía del nuevo pacto, que es su familia. De eso hemos estado hablando. Ya hablamos de la vida que opera en nosotros, y una familia debe ser edificada no en normas, en reglas, debe ser edificada en la vida del Espíritu. De eso vamos a estar hablando. Por eso es que de repente nos cuesta tanto trabajo tener esa comunión, esposo con esposa, los padres y los hijos, porque muchos lo intentan y dicen: vamos a poner reglas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y no es que eso esté mal, pero eso tiene que ver con una administración meramente humana. Eso en sí es bueno, pero no es lo ideal, no es de acuerdo al diseño. Cuando la vida de Cristo fluye en medio del hogar, en nosotros, dijimos, la vida de Cristo, el gobierno de Cristo, la vida del Espíritu en nosotros comienza a expresarse en la familia. Entonces comenzamos a ser edificados. Entonces ya no es el hombre el que edifica, sino es Dios a través de la vida de Cristo. Es el Padre a través de la vida de su Hijo en nosotros, edificando a la familia, al hogar. Y eso tenemos que profundizarlo. Eso tenemos que profundizarlo, porque por más que tú tomes al niño y le digas: hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, si es que lo haces, dices: pero ¿por qué esto no funciona? Porque no se trata solamente de eso, sino se trata que la expresión de Cristo sea a través de nosotros, que la vida del Espíritu fluya a través de nosotros, y entonces nuestro hogar va a comenzar a ser edificado. Las cosas van a comenzar a fluir. Todo lo que Dios va a hacer. Mira, Dios sometió el cumplimiento de su propósito eterno a su familia. Lo voy a volver a repetir. Dios sometió el cumplimiento de sus sueños, de su voluntad, del propósito eterno. Dios lo sometió a la familia, al hogar, al padre, a la madre, a los hijos. El padre es un prototipo de Cristo. La esposa es un prototipo de la iglesia. Y los hijos son un prototipo precisamente de los hijos de Dios, o lo que nosotros llamamos iglesia. Por eso es que no hay nada que Dios va a hacer aparte de su iglesia. Dios todo lo que soñó hacer, la administración de su propósito eterno, la economía de este propósito eterno, la forma y el diseño para que los sueños de Dios se cumplan, es a través de su familia. Llámese tu familia, tu hogar, o llámese iglesia, porque la iglesia no es solamente una institución religiosa. La iglesia es la familia de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios, y Dios no va a hacer nada aparte de su familia. Por eso te he hablado de esta vida que fluye. Te he hablado del gobierno de Cristo, que más que Cristo sea el centro, Pablo dice: Cristo su vida. Cristo no solamente es el centro, es más que el centro. Él es nuestra ¿qué? Nuestra vida, dice Pablo. Cristo su vida, Él es nuestra vida. El gobierno de Cristo, que es importante para que las cosas marchen en el orden de Dios. Pero hoy quiero hablarte de un tema que para mí es por demás importante, que es la paternidad de Dios. Quiero hablarte de la paternidad de Dios. Nada va a suceder aparte de la paternidad de Dios. El sueño de Dios de todos los tiempos fue ser padre.
El corazón de Dios es un corazón de padre. La identidad de Dios es la identidad de un padre, de un papá, de un padre. Y si nosotros como hombres, como cabeza del hogar, no entendemos esta paternidad, no recibimos esta paternidad en nuestras vidas, entonces no vamos a poder edificar la familia de Dios. No vamos a poder edificar la iglesia. No importa que yo sea pastor, no importa que yo sea un buen líder, no vamos a poder edificar conforme al diseño, no vamos a poder edificar conforme al orden establecido por Dios. Por eso es que es sumamente importante que nosotros entendamos y comprendamos la paternidad de Dios. Yo les he dicho, no solamente que sepamos que somos hijos, sino que nos sintamos hijos. Pero no solamente que sepamos que somos hijos y nos sintamos como hijos, sino que podamos vivir como hijos. Que podamos nosotros caminar en el desarrollo de este diseño eterno de Dios. Y quien es hijo llega a ser y puede llegar a ser un buen padre. Un buen padre, o un padre conforme al corazón de Dios. Por eso es que hablar de la paternidad es hablar de algo sumamente importante. Nos urgen padres, nos urgen padres. No hay mayor tragedia para una familia que la ausencia de un padre. Es más, lo peor que puede pasar es que el padre esté en casa. Si el padre no está, pues tú dices, papá no está, pues no está, no me tocó que el padre estuviera. Pero la mayor tragedia es que el padre esté en casa y que haya una ausencia de paternidad en la casa. Y ahorita que hablemos de algunas estadísticas, es cuestión de reflexionar, no de espantarnos, pero de reflexionar que vivimos en un país ausente de padres. Vivimos en un país ausente de padres. Y muchos padres que están en el hogar, en la ausencia de la paternidad, hay una influencia que ellos tienen, no buena, sino al contrario, una mala influencia sobre de la familia y sobre de sus hijos. Pero sí, yo entiendo algo. Lo que yo entiendo es que esto ha sido así generacionalmente, porque quizá muchos de nosotros o crecimos sin un padre o crecimos con una paternidad ausente, pero eso tampoco es justificación para no ejercer hoy en Cristo una paternidad conforme al corazón de Dios. No solamente responsable o una buena paternidad, no, sino que la paternidad de Dios tiene que ser expresada en nuestras vidas y a través de nuestras vidas a nuestra familia. Hoy la situación de los jóvenes, la situación de los hijos es una situación muy complicada en el país. En América Latina incluso se ha incrementado la violencia, y la razón por la cual se ha incrementado la violencia en América Latina es por falta de paternidad. Hay muchas madres, muchas mamás en los hogares que están llevando la carga de mamá y también la carga de papá. Lo peor es estando el padre. Las mujeres, hay muchas mujeres que están haciendo un doble esfuerzo, pero no es su naturaleza, no es su diseño. Aunque muchos de nosotros, y yo me incluyo, yo crecí con una mamá maravillosa. Tengo una mamá maravillosa y un padre al que amo también. Pero yo crecí más con la influencia de mi madre que con la influencia de mi padre. Y le doy gracias a Dios por eso. Una mujer de Dios tremenda, maravillosa y poderosa en Dios. Ella no tenía que agarrar la chancla, la escoba o amenazarnos con el cinturón. Nada más nos cerraba el ojo y ya sabíamos. Cuando estábamos en la iglesia, ustedes saben de niños quién no fue travieso, ¿verdad? ¿Quién no fue tremendo? Yo recuerdo, tengo muchas cosas fijadas en mi mente y en mi corazón de mi mamá.
Cuando ella te decía, o te estás quieto o algo te va a pasar, más vale que te estuvieras quieto. Tenemos muchas historias como esas, tengo muchas historias de esas. Pero no es el diseño de una mujer ser padre. No es el diseño de una mujer fungir como un papá. No lo es. Dios dejó el diseño eterno. Y vuelvo a repetir, no es que yo quiera hoy que tú te conviertas en un padre responsable. Ese no es mi tema, ni es la idea que yo tengo en esta conferencia. Lo que yo quiero que tú te des cuenta es que el único que puede edificar un hogar y una familia es Dios. Dios como Padre, a través de Cristo morando en nosotros. Vuelvo a repetir, no se trata solo de reglas, no se trata solo de normas, se trata de la vida del Padre en nosotros y fluyendo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, porque no depende de cuánto te esfuerces como padre. Podemos esforzarnos mucho como padres. Yo me he encontrado a padres frustrados que me han dicho: pastor, es que ¿qué más puedo yo hacer? ¿En qué me equivoqué? Y yo le digo: cálmate. Es que el asunto es que tú quisiste ser el padre, pero el padre es Dios y debió serlo a través de Cristo en ti y expresar nosotros esa paternidad de Dios. Pero la razón es que muchos de los hombres que hoy son padres no han tenido un encuentro con la paternidad de Dios. Y si no ha habido ese encuentro con la paternidad de Dios, por más que nos esforcemos, la familia no va a poder ser edificada conforme a los planes y propósitos de Dios. Miren, lo mismo pasa con la iglesia. Por eso es que la idea de la familia, el paradigma de la familia en el propósito eterno es sumamente importante, iglesia. Si no hay familias, no hay cumplimiento del propósito eterno. Si no hay familias como según el diseño establecido por Dios, no hay cumplimiento de la asignación. Por eso yo te decía la semana pasada: ¿qué clase de hijo estás criando? ¿Qué clase de hijos estamos criando? ¿Hijos para la gloria de Dios o estamos criando hijos para este sistema corrupto y caído? Debemos de estar muy atentos a lo que está pasando con nuestra familia. Y de hecho este tema de la paternidad es muy profético, porque el profeta Malaquías dice que antes de que venga Jesucristo, Él va a volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y habla de un mover en la tierra, de una paternidad de Dios, porque el Padre es el que da. Y sociológicamente y psicológicamente, los grandes psicólogos de las grandes universidades en el mundo dicen que un hijo que crece sin un padre, no importa cuánta sea la influencia de una madre, un hijo que crece sin un padre va a crecer sin identidad. Un hijo que crece sin un padre va a ser una persona que no va a tener seguridad en sí misma. Un hijo que no crece, que crece sin un padre, va a ser una persona que no va a tener libertad para actuar y para accionar, o lo va a hacer de una manera equivocada, porque la paternidad es sumamente importante. Y miren, la iglesia también es una familia. Hay mucha gente que me ha preguntado: pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y mi respuesta ha sido: porque somos una familia. La iglesia es una familia y debemos de entender, para que podamos nosotros edificar la iglesia como una familia. Todo se entiende de una mejor manera, se caen los velos cuando nosotros conocemos la paternidad de Dios, porque nos damos cuenta que es la manera en que Dios quiso administrar eternamente el propósito eterno. ¿A través de qué? De la paternidad. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron: enséñanos a orar, ¿qué les dijo? Cuando oren, oren así. Los judíos oraban de muchas maneras, pero Él introdujo esta oración o esta nueva realidad de la paternidad. Él les dijo: cuando oren, oren así. Les dijo: digan: Padre nuestro, Padre nuestro. Porque todo desarrollo en esta tierra de la voluntad de Dios y del propósito eterno de Dios va a ser a través de la familia. A través de la familia, a través del esposo, a través de la esposa, a través de los hijos, como mencionaba hace rato. Y la iglesia es una familia. Hay muchas denominaciones, como lo son los integrantes de una familia.
Y dentro de los integrantes del hogar hay hijos que ya son maduros, hay hijos que son adolescentes, hay otros que son niños y hay otros que hay que cambiarles el pañal, ¿verdad? Así son las denominaciones. La gente me pregunta y me dice: ¿por qué esta denominación dice esto? ¿Por qué esta otra denominación dice esto otro? ¿Por qué ellos hablan de esto? Porque se trata de nivel de entendimiento, se trata de nivel de madurez, se trata de nivel de posición como hijos. Así es la iglesia. Y a la iglesia tenemos que verla como una familia, pero como nosotros quizá todos en América Latina no crecimos en una familia de diseño, o a lo mejor sí, yo no sé. Pero muchos quizá crecimos en familias disfuncionales. Cuando llegamos a la iglesia, queremos ver a la iglesia como la familia de donde nosotros venimos. Y queremos que el trato sea de esa manera, pero no. La Biblia nos enseña un modelo de familia. La Biblia nos enseña una administración del hogar, la nueva economía del nuevo pacto, donde hay un padre, donde hay hijos, donde hay una esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia es la esposa. Donde hay hijos con una nueva naturaleza, que somos tú y yo cuando nacimos de nuevo. Y cómo el padre administra su familia, cómo el padre administra su hogar, cómo el padre revela los secretos de la casa celestial. Y es que esto es maravilloso. Mira, por eso vamos a leer ahorita Efesios capítulo 3, donde Pablo dice que nosotros necesitamos conocer la altura, la anchura, la largura y la profundidad del amor del Padre. Dice, qué maravilloso, porque mira, así como el Padre eternamente tiene la relación con el Hijo, eterna, infinita, perfecta, es la clase de comunión que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros. Qué maravilloso es eso. Así como el Hijo ama al Padre, así como el Padre ama al Hijo, es la manera en que nosotros como hijos debemos amar a papá. Y Él nos ama a nosotros también. Qué fácil se hace así edificar un hogar. Por eso Jesús dijo: yo hago solamente lo que veo hacer al Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué? Porque había amor hacia el Padre. No solamente es una cuestión de reglas y de normas. Por eso entendemos también cuando Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Decimos, yo te decía la semana pasada, es que la esposa no quiere obedecer, es que los hijos no quieren obedecer. ¿Dónde está el problema? Le grito más, le pego más, aunque hay que corregir. ¿Qué es lo que hago? Lo castigo más para que me haga caso. La respuesta es: necesita ser más padre según el diseño establecido en la vida del Espíritu. Una vez que esto pase, el impacto va a ser glorioso en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Entonces no se obedece solamente porque hay que obedecer o porque Dios es un tirano al que debo obedecer, sino se hace así como el Hijo obedeció al Padre de una manera perfecta. Es mi deseo hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuántos me siguen? Lo mismo pasa en el hogar. El papá grita, la mamá grita, los hijos gritan, todos gritan. Es que aquí nadie hace caso. ¿Qué pasa? Necesitamos nosotros ministrar más a la familia con la vida del Espíritu y con la paternidad de Dios. Entonces las cosas se obedecen por amor. Entonces la vida del Padre emana, la paternidad del Padre es expresada a nuestros hijos, es expresada en el hogar. Y entonces haremos lo que el Hijo hizo. Obedeceremos y amaremos al Padre y caminaremos en el diseño eterno del Padre. Pero lo hacemos ¿por qué? Por amor. Así que quiero decirles que la profundidad del amor del Padre es algo extraordinario. Y todos seguimos caminando en esa profundidad de ese amor. Pablo dice que necesitamos profundizar en ese amor, que necesitamos experimentar cada día más ese amor del Padre en nuestras vidas. No solamente sé que soy hijo, no solamente me siento hijo, sino vivo como hijo también. Tú quédate con estas tres cositas que son muy sencillas. No solamente sé que soy hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí?
No solamente sé que soy hijo, que tengo una posición legal, que tengo una filiación, y nada puede quitarme esa filiación con el Padre. Nada puede remover mi estado, mi realidad, mi filiación delante de Dios. Miren, porque el Padre me ama no por lo que yo haga o deje de hacer. El Padre me ama porque ama a Cristo. Y yo te pregunto, ¿cuánto el Padre ama a Cristo? Es un amor perfecto, es un amor infinito. Ese es el amor que el Padre nos tiene. Así como el Padre ama al Hijo, ama a Cristo, el Padre nos ama a nosotros. La pregunta es, ¿cuándo el Padre va a dejar de amar a Cristo? Nunca. Ese es el amor que el Padre te tiene. Ese es el amor que el Padre me tiene. Pero hoy yo necesito profundizar. Yo necesito profundizar y caminar en esa profundidad, inmensidad del amor del Padre hacia el Hijo, y poder vivir ese amor yo en mi vida, para que entonces pueda establecer la paternidad de Dios. ¿En dónde? En mi hogar, en mi casa, con mis hijos. Y entonces esté yo edificando mi hogar y mi familia en la paternidad de Dios. Dios, vuelvo a repetir, no va a hacer nada fuera de esa paternidad. Nos urge entender todo esto. Nos urge recibir todo esto. Nos urge ser ministrados por esta palabra. Y es lo que quiero ministrar a tu corazón y edificar en tu vida esta tarde. La paternidad de Dios, que es algo maravilloso. Todos los que hemos experimentado la paternidad de Dios. Yo recuerdo que a los 17 años, frustrado a la orilla de la cama, estaba yo llorando ahí sentado, porque hasta esa edad no había yo conocido una paternidad en mi vida. Tuve un padre excelente, nunca nos faltó nada, pero nunca estuvo en casa. Un padre ausente, fuera de casa. Tenía 17 años, estaba estudiando el seminario y precisamente estábamos hablando acerca de la paternidad. Frustrado, ahí en mi cama, una mañana, llorando, yo le dije al Señor: Dios, si tú eres padre, sé mi papá. Yo voy a ser tu hijo. Enséñame a ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Dame tu paternidad. Sé mi papá. Algo pasó esa mañana. Algo glorioso pasó. Y todo lo que hoy tú ves en este servidor es por causa de la paternidad de Dios en mi vida. He experimentado cosas maravillosas con la paternidad de Dios. Y creo firmemente que Dios es mi papá. He visto su mano gloriosa en mi vida como el padre que jamás soñé tener. Pero aún me falta conocer y profundizar mucho más en este amor, que es un amor infinito, perfecto y sobrenatural, y que nunca se agota, del Padre eterno que nos dio vida antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. La paternidad. Vamos a leer unos pasajes, por favor, para ir poniendo el cimiento de esta conferencia. Primero de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Primero de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira lo que dice Pablo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Atención, mira lo que dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que tiene que ver con la paternidad de Dios en nuestras vidas. Porque lo primero que la paternidad de Dios hace en nuestras vidas es que nos da la conciencia de que ahora tenemos una nueva naturaleza, de que ahora tenemos un nuevo ADN, que una nueva ley, aparte de la ley que operaba en Adán, opera en nosotros. Aunque la Biblia dice, termina diciendo en la genealogía: Adán, hijo de Dios.
pero no es esa paternidad como la que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice, hemos sido llamados hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de manifestarse, que está donde, en nosotros, que está en ti y que va a operar en tu vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros le conozcamos o crezcamos y nos desarrollemos en esa paternidad que Dios nos da. Seguimos leyendo, mira lo que dice. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, mira lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque la paternidad de Dios nos permite caminar en orden y en su diseño. Todo aquel que dice que conoce a Dios como Padre, pero vive una vida desordenada, ¿qué crees? No conoce a Dios como Padre. No conoce a Dios como Padre. Dios no es su papá. Porque la paternidad de Dios se expresa en un desarrollo constante, en un crecimiento constante. Mira, hay muchas cosas que decir y no sé si me va a dar tiempo. Hay un manual completo de la paternidad de Dios que puedes obtener en la librería. Pero la paternidad de Dios lo primero que hace es que te permite desarrollarte. Si tú tienes un padre siempre te va a desarrollar. Cuando hay un padre cerca de ti, siempre va a haber crecimiento en tu vida, porque hay papá en casa. Cuando hay un papá en casa, va a haber un desarrollo de tus dones y de tus habilidades. ¿Por qué? Porque cuando el hijo ve que el padre se está desarrollando, el hijo naturalmente se comienza a desarrollar. Esta es una ley. Es una ley genética, la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida es una ley genética que va a operar en nosotros, pero la va a desatar en nosotros y la va a potencializar en nosotros. ¿Quién crees? Un padre. Un padre es el que va a desarrollar y potencializar esta ley del espíritu de vida que está en nosotros. Por eso cuando hay un papá en casa, cuando alguien conoce la paternidad de Dios y vive la paternidad de Dios, lo primero que va a haber en su vida es desarrollo. Lo primero que va a haber en su vida es fe. Lo primero que va a haber en su vida es un anhelo y un deseo por crecer y desarrollarse en el plan y propósito de Dios, porque hay un papá. Hay un papá en casa. Bueno, lo segundo que va a suceder es que cuando tú tienes y recibes la paternidad de Dios en tu vida comienza a haber orden. No es necesario que te llame líder y te diga, ordena tu vida. No es necesario que te llame líder y te diga, oye, amigo, tienes que hacer las cosas bien. No va a ser necesario que alguien tenga que venir y decírtelo. ¿Sabes por qué? Porque la paternidad de Dios va a ser una obra en tu vida y Él pone el querer como el hacer en nosotros. La paternidad de Dios trae un impacto sobre nuestras vidas. Por eso dice aquí el apóstol Juan que el que camina con Él se va a purificar a sí mismo como Él es puro, porque hay un orden y un diseño. De modo que cuando alguien dice que tiene la paternidad de Dios y que ha conocido la paternidad de Dios en su vida, es porque va en aumento, va creciendo, se va desarrollando sus dones, sus habilidades. Hay crecimiento, hay aumento, pero también hay orden en su vida. La paternidad de Dios produce orden en nosotros. Mira, nosotros pudiéramos decir, cerrar los ojos, cerrar los puños y decir, voy a ser ordenado, voy a ser disciplinado, voy a hacer todo eso, y abre los ojos. ¿Y qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Pero cuando la paternidad de Dios comienza a fluir y la ley del espíritu de vida comienza a operar en tu vida, entonces hay transformación. Entonces viene orden a nuestra vida. Porque la paternidad de Dios, lo que hace la influencia de un padre, es poner orden en la vida de los demás. Vamos bien hasta ahí. Seguimos leyendo, solo estamos leyendo. Seguimos leyendo. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otro pasaje, por favor. Efesios capítulo 3, del verso 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. Va a aparecer en pantalla. Dice, atención: por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este es un hebraísmo que Pablo está escribiendo. Lo que significa es de quien provienen todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, atención lo que dice Pablo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo aquí algo extraordinario, extraordinario. Si no conoces el amor del Padre, la paternidad de Dios en tu vida, no puede operar la plenitud de Cristo en ti. La plenitud está, pero no opera. ¿Qué es lo que va a detonar esa plenitud? Su paternidad. El amor de la paternidad del Padre a través de Cristo es lo que va a detonar en nosotros, ¿qué? Plenitud. ¿Qué? La plenitud. El amor del Padre te va a llevar. El amor del Padre nos va a empujar. El amor del Padre nos va a guiar para que nosotros podamos hacer todas aquellas cosas que necesitamos hacer en nuestras vidas, según el plan y propósito de Dios para nosotros. Y mira cómo termina Pablo, atención, me encanta este pasaje. Mira cómo termina Pablo. Dice, verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y aquel, aquí hay un punto importante, no dice y tú, no dice y Rafa, no dice y Paquito, no dice y César. ¿Quién dice? Y aquel. Este es el punto. Y aquel, no eres tú, no soy yo. ¿Quién es? Aquel. Pero para que sea aquel, o sea, el Padre, para que sea el Padre, necesitamos vivir, experimentar esa paternidad en nuestras vidas. Y entonces, cuando hay esa paternidad y vamos profundizando en esta dimensión del amor del Padre y del propósito del Padre, mira lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Que está en quién? En nosotros. Lo que el Padre te dio, lo que el Padre me dio, lo que el Padre puso desde antes de la fundación del mundo en mí, lo que el Padre puso desde antes de la fundación del mundo en ti. Todo eso se va a detonar. Todo eso va a comenzar a caminar. Todo eso se va a desarrollar. ¿Sabes cuándo? Cuando conozcas a Dios y profundices en su paternidad, en Dios como Padre. ¿Alguien dice amén? Nada va a pasar aparte de la paternidad de Dios en tu vida. Puedes hacer muchas cosas, pero esas cosas serán tuyas, no la operación del poder del Padre en tu vida y en mi vida. La operación del poder del Padre en tu vida y en mi vida, mira, funciona de esta manera. Hay gente que dice, yo estoy cumpliendo los sueños de mi vida, yo estoy cumpliendo los sueños de mi corazón. Ahí yo me doy cuenta que no es Dios, que es la persona. Y muchos, cuando están cumpliendo el sueño de su vida y ven cumplido el sueño de su vida, muchas veces descuidan su hogar y su familia, porque no se trata de nosotros, no se tratan de mis sueños, sino se trata de los sueños de Dios. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Eso quiere decir que cuando tu vida es rebasada, cuando los resultados son rebasados y tú dices, oh Dios, yo no esperaba esto, claro, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con su paternidad. ¿Alguien entiende eso?
Esto es sumamente importante, porque Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto nos hace falta permitir que papá opere en nosotros y a través de nosotros? ¿Cuánto nos hace falta entrar dentro de esa dimensión y de esa realidad de la paternidad de Dios? ¿Cuánto nos hace falta conocer esa paternidad gloriosa? No vamos a poder desarrollar nuestra casa, nuestra familia no va a poder desarrollarse si Dios no es nuestro Padre. Si Dios no es el Padre. ¿Cuántos varones hay aquí? Levanta tu mano. La familia no va a poder desarrollarse si nosotros no operamos en la realidad de la paternidad de Dios en nuestras vidas. Cuando operamos en la paternidad de Dios en nuestras vidas, entonces vas a tener hijos con identidad. Vas a tener hijos con tu ADN, pero no el de nosotros. El de nosotros ya los echó a perder. Dice: ay, se parece al papá, se parece a la mamá. Con el ADN de Dios, con el ADN de Cristo. De repente vas a decir: hijo mío, wow, ¿y esto de dónde salió? Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchos padres están empeñados en que sus hijos cumplan los sueños de ellos. Muchos padres frustrados dicen: no, mi hijo, yo quiero que sea esto, porque como yo no pude, él sí lo va a hacer. Tache, tache. No, yo le digo a mi hijo: tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. La pregunta es si eso viene de la paternidad de Dios primero en tu vida. Ya has experimentado la paternidad de Dios en tu vida, y entonces edificamos nuestra casa según el corazón de Dios. Porque lo usamos como un cliché cristiano: según el corazón de Dios, según el corazón de Dios. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? Decimos que amamos a nuestros hijos, pero atención con lo que te voy a decir, porque decimos que amamos a nuestros hijos, pero la pregunta que deberíamos de hacer es si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, para que podamos nosotros amar a nuestros hijos con el amor del Padre. Porque hay muchos padres que sobreprotegen a sus hijos: ay, mi niño, que nadie lo toque; ay, mi niño, que no le digan nada, porque luego llora. Hazle un hombrecito. Ay, no, pobre mi niño, es que mira lo que... Los sobreprotegemos. Queremos tenerlos en una burbuja, que nadie les diga, que nadie los toque. Pobre mi niño. Qué grave error cometemos. Otros hemos sido demasiado severos con ellos. Es que a mí mi papá me agarraba y me quemaba la mano, y solamente así aprendí. Y nos vamos a extremos. Y entonces vamos edificando un hogar lejos del modelo y el diseño establecido por Dios. Un hogar con heridas, un hogar con sobreprotección, un hogar donde no hay visión, un lugar donde no hay una correcta paternidad. Dice la esposa: pero pégale, que se vea que haya hombre en la casa. Dios da la sabiduría. Miren, cada hijo es tan diferente. Cada hijo es diferente, en verdad. Y así es en la iglesia. Por eso les digo que hasta que no entendamos lo que es una familia, no vamos a entender cómo se gobierna una casa, cómo se gobierna una iglesia. Muchos quisieran que al hermano que falló lo agarráramos y lo despedazáramos y lo pateáramos y lo corriéramos. Eso merece, porque así lo trataron en casa. ¿Y dónde queda el amor del Padre? Claro que hay que corregir. Las cosas se corrigen y corregimos. Muchos piensan que la iglesia se gobierna conforme a lo que ellos creen que es correcto.
No, mis amados, la iglesia es la familia de Dios. Y tenemos que amar. Cuando nosotros entendamos que la iglesia es una familia, y nosotros recibamos el amor de Cristo, entonces vamos a entender muchas cosas. Mientras estamos viendo distorsionadas las cosas, estamos viendo distorsionada a la iglesia. La iglesia no es un lugar de juicio. La iglesia es un lugar donde opera el verdadero amor y real del Padre en medio de nosotros. No es lo que tú como padre harías, no es lo que tú como madre harías, es lo que Dios hace con su corazón paterno. Y eso Dios se lo enseñó. Eso Dios lo enseñó en la parábola del hijo pródigo. Ahí no está exaltando al hijo pródigo, está exaltando al padre. Es más, está rompiendo con toda la estructura paradigmática de lo que pensaban los judíos, los rabinos, los fariseos, acerca de cómo tenía que ser la paternidad. Jesús rompió, y vamos a hablar de esa parábola. Él rompió con todos esos esquemas y conceptos que la religión tiene. Porque la iglesia no es una institución religiosa. La iglesia es la familia de Dios, donde opera, vive y se sustenta en la vida de Cristo, en el amor de Cristo, en la gracia de Dios, en el nuevo pacto, en la herencia, en la identidad de hijos de Dios. Y es maravilloso. Y vamos aprendiendo cada día más acerca de cómo es que se administra una casa, mis amados. Porque esta es una casa. Esta es una casa. Esta es una familia. Y yo te pregunto algo. Todos los que lógicamente tenemos familia en la sangre, que por ahí me han dicho que luego algunos se agarran del chongo, por aquí, por allá. La verdad yo no sé qué es eso. Pero hay familias que se agarran, luego no se agarran, luego se vuelven a agarrar y luego se desagarran y parecen agarradas y desagarradas. Yo te pregunto, ¿deja de ser tu familia por eso? ¿Deja de ser tu hermano? ¿Deja de ser tu papá? Porque también hay hijos que se agarran con la mamá, se agarran con el papá y papá, ¿verdad? Así vivimos como sociedad. Y a veces no es diferente en la iglesia. También en la iglesia. Pero ¿a poco cuando eso pasa en tu familia de sangre, tú vas al registro civil y dices, cámbiame el apellido? Ya no me voy a apellidar Martínez porque me voy a quitar el apellido. Ya no quiero ser de esta familia. Bueno, pero como no entendemos que la iglesia es la familia de Dios, entonces le decimos al hermano, chusma, chusma. Y te decimos, debes de perdonar. ¿Por qué? La iglesia es una familia. Tenemos un padre de familia. Tenemos un manual familiar. Qué maravilloso, porque nos gustaría que cuando nos casamos nos dieran un manual para la familia, ¿verdad? Y ahí cuando estamos diciendo sí, a ver señora, aquí está su manual, aquí dice, cuando esto pase, esto va a ser. No lo tenemos. Tenemos lo que hizo el abuelo, tenemos lo que dice el compadre, tenemos lo que dice todo mundo, pero no lo que Dios dice acerca de la familia y nuestras relaciones como familias entre hermanos. La familia, la iglesia es la familia. Somos una familia y no cualquier familia. Somos la familia divina que el Padre soñó. Y estamos aquí para expresar, para desarrollar, para cumplir con la asignación y el propósito eterno que Él diseñó para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Pablo, y es lo que muchas veces también los hijos no entienden. Los hijos en casa, yo nada más tengo 2 y a veces mis hijos se pelean, es normal. Ya me imagino el que tiene 3, nosotros fuimos 10. Pero como fuimos tantos, yo ya no fui consciente de la vida de los más grandes. Pero a veces con el pastor Aurelio también, que ustedes saben que es mi hermano, también nos peleábamos, ¿verdad? Gracias a Dios ya no. ¿Y por qué les dije? Ya se me fue el avión.
Los hijos se pelean. Mis hijos se pelean. Y tengo que enseñarle a los dos. Y a veces corregirlos a los dos. Pero sobre todo amarlos a los dos. Saber qué clase de amor necesita cada uno de ellos. En qué etapa de madurez se encuentra cada uno de ellos. Algunos van a aguantar esto, algunos no van a aguantar aquellos. Y los hijos que no entienden eso dicen: ay, ¿por qué a mí me dices así? ¿Y por qué al otro no le haces eso? ¿Verdad? No, yo quiero que le hagas lo mismo y que le digas lo mismo. Y a veces tratamos a la iglesia como si la iglesia fuera también una familia disfuncional. Y la iglesia tiene un papá, tiene un manual operativo de cómo funciona como familia. Así como nuestro hogar debe de funcionar de acuerdo al manual que está establecido. No un manual religioso, no un manual solamente de lo que debo o no debo de hacer. El manual del espíritu de vida, que el espíritu se encarga de hacer una realidad dentro de mí, para que entonces pueda haber sabiduría para edificar una familia, para edificar a los hijos. Cada hijo es diferente. Cada hijo necesita un trato diferente. Cada hijo necesita ser llevado en las diferentes áreas que tiene. No tratas de la misma manera a todos los hijos, aunque los amas a todos de la misma manera, pero el trato es diferente y muchos no lo entienden. A unos he tenido que decirles: tú eres más maduro, pórtese como hombrecito, ¿verdad? El otro es chillón. Hay que ayudarlo a crecer. Pero muchos quieren que todo se haga de la misma manera. ¿Por qué les digo esto? Porque el Padre nos da la sabiduría para poder edificar un hogar, edificar una casa. Así que como padres tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces me ha dicho mi esposa, ella me dice: le doy gracias a Dios que no fui hombre, que fui mujer. Y le digo: gracias, mi amor. Yo también te quiero. Y lo que siempre me ha dicho es ella: Dios te va a pedir cuentas a ti. Y tiene razón. La responsabilidad no es de ella. ¿Cuántas mujeres llevan la responsabilidad en el hogar? ¿Cuántas mujeres tienen que asumir la responsabilidad de la casa? Ese no es el modelo ni el diseño establecido por Dios. Nos surge que hayan hombres que se levanten, que conozcan la paternidad de Dios, que experimenten la paternidad de Dios y que edifiquen su hogar conforme al diseño y al modelo establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Bien. Solo son algunos pensamientos introductorios. Quiero leerte algunas estadísticas de América Latina y algunas cifras, que las cifras no mienten, las cifras no engañan. Las cifras indican ausencia de padres en la sociedad. No solamente es engendrar hijos. Yo creo que una de las funciones, una de las cosas, y lo voy a decir de esta manera, y discúlpenme si lo digo de esta manera, pero yo creo que una de las evidencias más deplorables en un hombre es engendrar un hijo, pero no darle una paternidad. Para mí esa es una de las deficiencias más grandes y el estado más deplorable en un hombre. No importa que no conozca a Dios o que conozca a Dios. Si conoce a Dios es peor. Si conoce a Dios es peor. Pero las cifras indican que ha existido en los últimos años un incremento de las madres que se erigen como jefas de familia. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación, son cifras del 2012, ahorita avanzamos en los años. Ellas constituyen, atención, el 44.1% de la fuerza laboral del país. Y el 71.8% de ese sector le corresponde a madres solteras. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose. En 1995 carecía de este integrante de la familia el 31% de los hogares.
Para el 2008, el porcentaje aumentó a 41.5%. Para el 2015, esta cifra se calcula cercana al 47% en aumento. Cada año que pasa se incrementa la ausencia de padres en México. Los números indican que existe una fuerte ola de deslindamiento paterno por parte de la pareja al momento de tener hijos, según el Instituto de las Mujeres. En México existen 5.3 millones de madres solteras, lo que representa que 7 de cada 10 madres, miren cómo está esto, 7 de cada 10 madres en el país no cuentan con una pareja que aporte algún tipo de regulación paterna para sus hijos. La paternidad se caracteriza, especialmente en los países de América Latina, por ser ausente, es decir, por la falta de presencia en los estados más mínimos y los más revelantes de la constitución del niño. Si consideramos que la ausencia del padre no solo debe tener una connotación física, sino que también es el resultado de una mínima intervención de éste en el cuidado y la crianza de los hijos, entonces podemos determinar que la mayoría de los niños en México carecen de la figura paterna. Esos son los números, esas son las estadísticas en nuestro país. Ahora, otros datos, y con esto terminamos. La importancia de la paternidad en términos psicológicos y sociológicos. Varios estudios demuestran que son muchos los hombres que no se sienten próximos a sus padres. Reconocen o recuerdan muy poco haber sido besados, mimados o abrazados por él, aunque sí recuerdan sus castigos y golpes. Se presenta en nuestra sociedad un padre inaccesible, intransigente y poco afectuoso. De igual manera, un doctor en psicología de la UNAM, Eduardo de la Fuente Rocha, explica que la sociedad orienta a los varones acerca de los sentimientos que pueden expresar y los que deben reprimir y hasta rechazar. Todo ello es relevante en la conformación de la figura del padre, pues los sentimientos son importantes porque son accesos innegables hacia la esencia de la persona, por lo que su represión fomenta la manifestación de los aspectos inaccesibles en la figura paterna. Definimos entonces psicológicamente y socialmente que la función paterna es el centro constitutivo de la identidad masculina y la expresión más plena de su versión hegemónica. ¿Qué es eso? De su persona, de la persona. El padre, como figura y como agente real, dispone de poderes simbólicos y prácticos que le permiten erigirse como el garante de la moralidad de una familia, así como modelar un proyecto de vida y una imagen de sí a cada uno de sus hijos. En la paternidad culmina la identidad masculina, otorgándole a los hombres una capacidad de reproducción simbólica mediante la transmisión de un nombre, una historia y de una legitimidad y un lugar social para sus hijos. Sin embargo, en los deslindes de la paternidad confluyen también otras dimensiones del modelo hegemónico de la persona, de masculinidad, como la falta de afecto, el no mostrar sentimientos y el distanciarse de todo lo relacionado al hogar. Por lo cual, el hijo que no tuvo un padre encuentra en el ejercicio paterno los malestares más profundos de su neurosis, enseñanza que será transmitida como calca a su descendencia. Consecuencias de la falta de paternidad. La paternidad responsable no solo es la presencia de un padre. La paternidad responsable es aquella que está involucrada funcionalmente en la formación de sus hijos. La carencia de esta paternidad responsable tiene una gran influencia en la personalidad propia de los individuos y en la sociedad. Vean, tan solo si lo podemos ver a nivel sociológico y psicológico, el problema de la delincuencia
el problema del machismo, el problema de las inseguridades de los hombres en toda una sociedad. No hablamos de un país, hablamos de América Latina. En todo un continente tiene que ver con la ausencia de padres. Ahora imagínense cuando hablamos de la familia en Cristo. Cuando no hay padres en la familia en Cristo, ¿cómo podemos pensar que el reino de Dios va a ser establecido? ¿Cómo podemos pensar que el propósito eterno de Dios se va a cumplir? ¿Cómo podemos pensar que la asignación que Dios nos ha dado va a avanzar si no hay padres que puedan proporcionar a sus hijos toda esta realidad que Cristo nos ha dado? Según los estudios psicológicos y sociales de la UNAM, un niño que crece con la ausencia manifiesta en su adultez emociones de represiones y rechazo. ¿Qué es eso? Son faltos de amor, no pueden expresar amor y también carecen de confianza en sí mismos. No hay un deseo, no hay un anhelo por salir adelante, no hay un deseo, un anhelo por avanzar, por cumplir, no hay metas en su vida. Son faltos de identidad. Su percepción de la hombría y paternidad están dañadas y por consecuencia seguirán con el mismo patrón de conducta. Padres ausentes sin la capacidad de demostrar afecto y amor. Los niños con ausencia de paternidad les cuesta mucho más trabajo adaptarse al mundo y a la realidad. Son muy frágiles y demasiado sensibles. Es probable que desarrollen miedos a vínculos afectivos profundos a ellos mismos. Se convertirán también en un futuro en padres ausentes. Según las investigaciones de Arbelo en 2002 y Laura Evelia Torres en 2012, el abandono del padre se asocia a un mayor número de problemas emocionales, cognitivos y del lenguaje. A nivel social, se demuestra el incremento de violencia e inseguridad en el país. Las carencias de tipo general que deja la ausencia de paternidad en los hijos los hacen propensos a caer en conductas incorrectas para tratar de encontrar mejores maneras de vivir. Vicios, delincuencias, inmoralidades que en nuestro país van en un aumento considerable. Entonces, si de manera natural la paternidad es importante, tenemos que dimensionar la necesidad de la paternidad espiritual que necesitamos para poder desarrollar una paternidad natural correcta para el óptimo desarrollo del propósito eterno de Dios. Necesitamos padres. Nuestros hijos necesitan padres. Tus hijos necesitan un padre. Pastor, pero ahí estoy, trabajo para ellos, les doy de comer, los visto. Eso no es el total de la paternidad. Nuestros hijos, la iglesia necesita padres que puedan criar a sus hijos para la gloria de Dios, y que nuestros hijos crezcan y se desarrollen cumpliendo la asignación que Dios les ha dado. En estos días estaba platicando con mi hijo y lógicamente en su adolescencia él tiene algunas cosas que tenemos que corregir. Y yo le decía, y yo les he dicho a mis hijos, siempre ellos lo saben, yo no necesito que me amen. Porque hay un momento donde ellos no entienden la formación en sus vidas y la importancia de que haya un padre que esté con ellos. Y yo les he dicho a ellos, no necesito que mis hijos me amen, necesito que hagan lo que yo les digo que hagan, porque para eso soy su padre. Por eso Dios me dejó. Por eso los corrijo, por eso los amo, por eso muchas cosas. Y yo le decía, ¿no te gusta lo que te digo? Pues no me interesa que te guste. Simplemente hazlo. Quizá haya papás que digan, es que mi hijo me dijo que no me ama, y se derrumban. Por eso el hijo te maneja así, te truena los dedos. Ay, es que pobrecito. No, papacito. Por eso soy tu padre. Y mientras yo esté aquí, y mientras no tengas, siempre les he dicho a mis hijos, mientras no tengan un criterio correcto según lo que la palabra de Dios dice, no me interesa lo que piensas. No me interesa, y de una vez te lo digo. A mí me interesa que hagas lo que yo te estoy diciendo, porque es para bendición
de tu vida. Es para que el día de mañana puedas desarrollar y hacer lo que Dios tiene para ti. Por eso cuando hay padres que dicen: pastor, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia y yo lo dejo, déjalo. Se lo estás entregando a las tinieblas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pastor, es que por la escuela mi hijo no viene. ¿Sabes qué hizo mi hija? Ella quería ingresar a la UNAM a estudiar economía, pero la UNAM sugería que no iba a estar los domingos en la iglesia, en hacer diferentes actividades. Le dije: la UNAM no te quiero en la UNAM. Primero ella me dice: papá, ¿pero por qué? Después ella solita dijo: sí, papi, no quiero la UNAM, voy a estudiar en línea, porque quiero desarrollar esto que Dios me dio, pero también yo sé lo importante que son los dones y habilidades que Dios me dio, y quiero desarrollar todo lo que Dios tiene para mí. Yo siempre le he dicho a mis hijos, de acuerdo a sus criterios, porque ellos van formando sus criterios y ellos saben, y la pastora sabe que yo les he dicho: no me interesa lo que piensen. ¿Sabes que Dios hace lo mismo con nosotros? Dios no dice, porque somos sus hijos, Dios no dice: a ver qué le gusta a mi César, qué le gusta a mi nene, a ver mi César bonito. Dios dice: punto. ¿No lo quieres hacer? Entonces viene quebranto. ¿No entiendes con el quebranto? Entonces viene la vara y viene el azote. Y con algunos: no entiendes tampoco así, aunque Dios lo hace todo con amor. Porque la Biblia dice: no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana, pues fiel es Dios, que junto con ella nos da la salida. Alguien puede decir: ay, el pastor, tan buena gente que se ve. No, si soy muy buena gente. ¿Vieras? Soy muy cariñoso también, ¿verdad, mi amor? Pero tenemos que seguir aprendiendo a ser los padres que nuestros hijos necesitan. O lo voy a decir de esta manera: necesitamos aprender a ser los padres que Dios requiere para que podamos detonar en nuestros hijos todo lo que Él les ha dado. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me dijo de ellos, uno de estos días. Se van a enojar que esté hablando de ellos, pero tampoco me interesa. No, sí me interesa, pero pues entonces me voy a independizar. Le dije: ok. Entonces le dije: siéntate aquí. Mira, para eso tienes que pagar luz, pagar agua, pagar el internet, tu ropa, tu comida. Y entonces le hice una cuenta y se fue para atrás. Le dije: ¿estás seguro? Bueno, si yo te diera permiso, esto necesitarías, ¿verdad? Pero como no lo tienes, por lo menos ya sabes. Valore más, mijo. Échale ganas. No hay opción. Qué bueno ser un padre así, ¿verdad? ¿Te imaginas un padre? ¿Qué quiere mi niño? Todo lo que quiere el niño. Tenga, mi hijo, ahí está, sea feliz. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo estás entregando a la muerte, porque no sabe lo que la vida cuesta. Desconoce el plan y propósito que Dios tiene para su vida, pero tú como padre sí lo sabes, sí lo conoces. Tienes que guiarlo con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios, con la paternidad de Dios. Así como Dios es papá con nosotros, qué bueno es Dios con nosotros como papá. Se puede entender entonces por qué Dios nos trata así. Puedes entender desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto por qué Dios trató así a su pueblo. ¿Sabes que a Israel lo corrigió? Decía: es mi hijo. Lo corrigió. Primero le habló con amor eterno te he amado. Porque
hay algunos que no entienden con palabras. Quisiéramos que uno entendieran con palabras, ¿verdad? Y no solamente los hijos naturales, sino también los hijos espirituales. Hay un momento donde dices: con amor eterno te he amado, y bonito, chulito, con amor. Pero si no, hay que subirle, ¿verdad? Y si no, algunos ya saben que allí en la oficina está la cariñosa. Con eso hasta salen hablando en lenguas. Si no hablan en lenguas aquí por la administración, por la otra administración allá adentro sí. Hasta salen danzando con júbilo, hablando en lenguas, colorados por la llenura del Espíritu Santo. A veces amerita. Me dijo uno: no hombre, y si ya me dieron mucho tiempo cuando fui chiquito. Le dije: imagínate si no te hubieran dado, hijo. ¿Cuántos realmente soportarían eso? Otros dirían: no, yo ya me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Mira, esto no es de Dios. ¿Que acaso no dice la Biblia que Dios a sus hijos los azota? Y si aceptas la corrección, entonces eres hijo. Y si no, ¿qué dice que somos? Ay, ay, ay. Y si no, ¿qué dice que somos? Entonces no eres hijo. No eres hijo. Yo les he dicho, y ojalá y nos dé tiempo de hablar acerca de esto, pero un padre debe de tener firmeza. A veces uno traga saliva, pero debe tener uno firmeza. Después, cuando el hijo crece y entiende, entonces brota de manera natural un amor en él, porque sabe que tuvo un padre que cuidó su vida, que guardó su vida, que estuvo ahí para él, aunque él no lo entendiera en su momento. Así es Dios con nosotros también. Somos una familia, y la familia en la fe es una familia que permanece para siempre. No importa que seamos pentecostales, que seamos bautistas, que sean de otra iglesia, de la que aquí cerca, de la interdenominacional, la que sea, somos una familia en Cristo Jesús. Y tenemos que amarnos. Si nos amáramos más, nos desarrollaríamos de una mejor manera. Si perdonáramos más, no iríamos caminando con tantas heridas por allá y por acá. Si nos amáramos como la familia que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un abrazo, un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, 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 fuerte. Por último, esposas, si tienes un papá en casa, déjelo que sea papá. Yo entiendo que hay mujeres que dicen: ay, este no hace caso, mejor lo hago yo. A veces no queda de otra. Pero si tienes un papá en casa, déjalo que sea papá. Déjalo que sea el papá. ¿Dicen amén? Pónganse de pie ahí.